Bien, es exactamente 22 minutos, pasaron de las 2 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Estamos, ¿no? También estamos en Instagram, perfecto, estamos en YouTube. Muy bien, es el momento de hacer el editorial en la excepción a la regla. Bueno, empecemos. A ver, el filósofo italiano Giorgio Agamben plantea que el estado de excepción, hoy vamos a hablar específicamente del estado de excepción, es un hecho político que ante una crisis económica, una crisis social, autoinfringida o no, depende. Bueno, cuando sucede eso, se suspende el imperio de la ley para garantizar la continuidad de la propia ley, dice este pensador. Aquí él advierte una situación paradójica, que es que cuando el estado de excepción, incorporado al derecho, puede suspender el propio derecho, bueno, se empieza a dar este tipo de contradicción permanente. Obviamente, lo que está sucediendo es que se termina suspendiendo el propio derecho cuando sucede una cosa así. Por eso este autor dice que esta figura jurídica se encuentra en una zona gris, no es externa ni interna al orden legal, pero al mismo tiempo aparece como una expresión moderna del totalitarismo que puede eliminar adversarios políticos o en todo caso desacreditarlos, humillarlos o, por qué no, ponerlos presos, ¿sí? Creo que en estos días se están cumpliendo 100 días de que Cristina Fernández de Kirchner está presa en su domicilio en San José 1111, ¿sí? Lo digo para que tengan bien en claro qué es lo que está sucediendo. Como ejemplo, él, obviamente es un ejemplo extremo, él cita al régimen nazi que se apoyó en el artículo 48 de la Constitución de Weimar para declarar el estado de excepción durante 12 años y echar a andar una maquinaria que, entre otras cosas, bueno, ustedes saben, eliminó a gran parte de las etnias raciales, religiosas, políticas, de orientación sexual y todo lo que para esta gente parecía que no fueran humanos. Ellos creían que eran ratas, por eso campos de concentración, por eso muertes de una manera terriblemente cruel. Pero bueno, evidentemente en su cabeza para estas personas, bueno, del otro lado no había individuos, sino vaya a saber qué, no sé qué, pero bueno, es parte de lo que sucedió también en la historia de la humanidad, ¿no? Lo curioso es que a pesar de las atrocidades del nazismo, que duró hasta 1945, esta situación fue modificada en la República Federal Alemana recién en 1968. Fíjense, 23 años después, obviamente bajo la expresión estado de necesidad interna. ¿Y esto qué fue lo que significó? Significó que el estado de excepción no es un producto patentado por los regímenes totalitarios. Fíjense, durante 23 años, ¿sí? Una vez que ya había concluido el régimen nazi y que supuestamente había un estado más democrático o democrático en sí, se mantenía el estado de excepción, ¿sí? Las democracias entonces, que se dicen liberales o ahora libertarias, ¿sí? Terminan integrándolo al orden jurídico como una especie de válvula de escape, una protección para defender supuestamente el Estado de Derecho. Sin embargo, cuando aplican este tipo de acciones, se acercan peligrosamente a lo que podríamos denominar como una dictadura constitucional. Bien, lo dejamos a Giorgio Agamben tranquilo y nos metemos un poco en la política nacional. Dije recién dictadura constitucional. Bueno, esto es precisamente lo que venía llevando adelante Milei hasta que el Congreso, bueno, obviamente empezó a funcionar como corresponde y dejó de aprobarle cualquier cosa. No se olviden que el presidente, que aún sigue en su cargo, vaya a saber hasta cuándo, bueno, viene gobernando mediante el decreto 70-2023 y encima está sustentado por la ley bases, el RIGI, ¿sí? Que de alguna manera fue validado, fue validado directamente por muchos de los legisladores que hoy empezaron obviamente a votarle en contra a sus vetos, por ejemplo, ¿sí? La norma de la ley bases, por ejemplo, esta norma terminó proporcionándole atribuciones que no había tenido nunca un presidente en la Argentina, ¿sí? Y la excusa para cometer esa incoherencia institucional
fue que había que darle, ¿sí?, las herramientas necesarias para que este loco psicópata termine haciendo lo que se le cante. Había que darle las herramientas necesarias para hacer, supuestamente, las reformas que la Argentina estaba requiriendo. ¿Qué hicieron? Convirtieron a un mono con navaja, más o menos, porque es un poco lo que estuvo haciendo hasta hace ahora. De más está decir que esas reformas, esos cambios que supuestamente la Argentina tanto requiere, son los que desean el capital concentrado, el capital financiero, el círculo rojo, el establishment y obviamente la Embajada de Estados Unidos para hacer de la Argentina un país muy parecido al resto de América Latina, pero en este caso muy similar a Paraguay y Perú, por ejemplo, cuyas sociedades están divididas, ¿sí? A ver, por un lado tenemos un 30% de la sociedad de estos países que, la verdad, económicamente se encuentran muy bien, se podría decir que son ricos y clase media alta bastante bien sustentada económicamente, y el otro 70% son definitivamente pobres, ¿sí? De alguna manera terminaron eliminando a la clase media. Y justamente eso es lo que se pretende hacer aquí en Argentina. Por eso quieren eliminar las universidades nacionales, por eso quieren eliminar los hospitales públicos y convertir al Estado en un reducto para que las clases dominantes lo utilicen al Estado para hacer sus propios negocios, quitándole obviamente cualquier resquicio social o benefactor. Y lo llamativo, o en todo caso, o para colmo, esto le venía saliendo bien al gobierno y venía realmente generando lo que venía generando, mucho daño, por supuesto, mucha gente que fue expulsada del Estado, mucha gente que ya no llega a fin de mes, ni hablar de los jubilados, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Le venía saliendo bien esta jugada y si no fuera por errores propios, hoy por hoy vaya a saber cómo estaría la cosa, ¿sí? Porque realmente me parece que el gran problema que tuvieron es que aparecieron un montón de hechos ante una situación cotidiana que está viviendo el argentino y la Argentina permanentemente, de un sacrificio que uno empezó a darse cuenta que, bueno, hasta qué punto tiene sentido el sacrificio que estamos haciendo. Y aparte, echarle la culpa a un supuesto golpismo cuca tampoco tenía demasiado criterio en el sentido de, muchachos, te equivocaste vos. ¿Y en qué te equivocaste? ¿Por qué la gente se te empezó a dar vuelta, sobre todo los legisladores en el Congreso? ¿Por qué la gente te votó en contra el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay muchos motivos por los cuales se le dio vuelta la tortilla a este muchacho. En primera instancia hay que dejar en claro que esto, y me refiero a los rechazos, a los vetos que se generó, a los vetos presidenciales que se generaron tanto en diputados como en el Senado, todo esto sucedió porque los gobernadores se cansaron, obviamente, de que el presidente los termine boludeando. Los viene boludeando hace 1 año y medio, y eso fue un poco también uno de los motivos por los cuales terminaron votándole en contra. Les prometió que si lo apoyaban en el Parlamento, él les iba a transferir la guita que se necesita en las provincias para hacer obras públicas, para que estos gobernadores pudieran hacer a su vez caja y política. Ustedes saben a qué me refiero cuando digo caja. Bueno, y que todo esto iba a empezar a evolucionar de una manera positiva. Bueno, obviamente esto no sucedió. De hecho, me acuerdo, les inventó el Pacto de Mayo, en donde todo el mundo, bueno, todos los aliados en ese momento del gobierno, los Puyaro, ¿no?, el gobernador de Córdoba, bueno, muchos de ellos estaban chochos con este presidente. Bueno, se sacaron la foto y lo respaldaron. Y obviamente después no recibieron un mango y un poco ahora esto es lo que viene sucediendo, ¿no? O sea, hay un criterio revanchista en este sentido. Luego aparecieron los casos de corrupción como la criptoestafa, el famoso Libra, ¿no?, en donde ahí ya un poco se le complicó la existencia. Estamos hablando de ¿cuándo? De febrero de este mismo año. La cosa venía bien hasta ese entonces y de pronto aparece esta estafa, esta postura del presidente avalando a esta criptomoneda que hizo que, bueno, un montón de gente que apostó porque creía en el presidente, bueno, se terminaron todos estafados, perdieron mucha guita, todavía hay un juicio enorme y hay que ver cómo sale toda esta cuestión. Bueno, ahí yo me acuerdo que se descalabró tanto el término económico que ahí fueron a pedirle los 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, cosa que se le fue brindando a lo largo de este tiempo. Le dieron 12 primero, después 2 millones,
y se lo fumaron todo. Y ese es el gran problema de lo que está sucediendo hoy. Hay 6 millones ahí dando vuelta que hoy vamos a hablar con un economista y vamos a preguntar si se lo van a terminar dando o no. Bueno, decía entonces, a partir de ahí se complica todo y después se suman otros hechos de corrupción, como por ejemplo los negociados entre la empresa de seguridad de Martín Menem, ¿sí?, que estaba contratada por el Banco Nación, y obviamente después nos enteramos que hubo otros organismos del Estado que habían contratado a la misma empresa de seguridad. También surgió otro hecho, que este fue dramático, el fentanilo contaminado, que mató a más de 100 personas. Y bueno, y el más rimbombante de todos, que fue el de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, por el cual nos enteramos todos que había un porcentaje, el famoso 3%, que se llevaba el clan Menem y la hermana del presidente, Karina Milei. Bueno, todo esto hizo que la gente, de alguna manera, se sintiera perturbada, sobre todo los que votaron a este gobierno, porque se suponía que este tipo, este personaje, al no pertenecer a la política tradicional, no iba a transar con nadie, iba a ir en contra, por supuesto, de la casta, como venía prometiendo, ¿no? Después la incluyó a toda la casta, pero bueno, él prometía que el famoso ajuste fiscal lo iba a pagar la casta y que obviamente se iban a eliminar todos los curros supuestos del Estado. Bueno, minga, la verdad es que no solo hizo eso, sino que exageró absolutamente todo en esas cuestiones y bueno, hizo negocio con el Estado, terminó habiendo corrupción, se terminan afanando todo y es parte de la política tradicional todo lo que vienen haciendo. A ver, y la gente empezó a darse cuenta de que este mentiroso serial y psicópata que goza con su crueldad, bueno, es un tipo que no tiene la menor idea de nada, no sabe nada de política, ni que hablar, no sabe nada de relaciones públicas, y ahora también nos venimos a enterar que tampoco sabe nada de economía, que justamente por eso lo habían hecho presidente. Bueno, por eso el riesgo país o riesgo Milei está hoy por arriba de los 1.450 puntos, porque aumenta la desconfianza en el gobierno, porque se están empezando a dar cuenta los inversores que evidentemente no va a poder afrontar los pagos de los bonos soberanos en dólares, con lo cual esto se puede ir complicando cada vez más. Esta es la razón por la cual se habla no solo de una inminente devaluación, o sea que el dólar que hoy está a 1.550 se puede ir a 1.600, 1.700, 2.000, vaya a saber a cuánto, sino también de un default que va a terminar sucediendo frente a la imposibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda. La verdad, la situación es caótica y por eso decíamos al comienzo del programa que este domingo el presidente va a ir a Estados Unidos, va a regresar el jueves próximo y ahí va a tratar de ver si puede lograr que le tiren 6 palitos verdes, 10 palitos verdes que lo puedan salvar. Dependemos, Dios mío, la Argentina depende de eso, ¿no? De más deuda, de tener que incrementar la deuda que tenemos, que es absolutamente ilegal, ilegítima y todo lo que ustedes ya saben. Ante este panorama desolador, obviamente, en algún momento el Congreso iba a patearle el contra al oficialismo porque ya esto no da para más. Ya hace un par de semanas, y como era de esperar, le rechazaron el veto a la ley de emergencia en discapacidad y este miércoles, como venimos diciendo, se hizo lo mismo y por amplia mayoría con los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, dos temas que lograron una gran movilización en las calles y que no solo se dio en la ciudad de Buenos Aires, sino en distintas partes del país. Y para culminar con el knockout estrepitoso en términos legislativos, este jueves en el Senado le voltearon el veto al reparto proporcional de los aportes del Tesoro Nacional. Obviamente esta es la guita que tendría que repartir Nación a todas las provincias por ley y que no lo hace porque quiere cuidar el déficit fiscal. Un vivo bárbaro el tipo. Bueno, nada más y nada menos lo que viene haciendo. Lo curioso es que para el presidente, tal como lo señaló en su cuenta de X, en el partido del Estado, dice, porque evidentemente el peronismo es el partido del Estado para él, tenés a los cucas y también tenés a los anticucas ahora para el presidente, que terminan votando igual que los cucas, pero disfrazados de republicanos. O sea, él está en contra de la política, está en contra del diálogo, está en contra incluso de lo que lo venían votando hasta ahora y que le venían haciendo caso a todas las barbaridades que hacían, que yo creo que más de uno debe haber votado cerrando los ojos y diciendo que Dios me ampare. Porque bueno, más allá de que la mayoría de los que terminaron votando seguramente tienen algún concepto liberal en sus cabezas,
más de uno sabe que esto era realmente una barbaridad lo que estaban haciendo. O sea que para este tipo, defender a las universidades, por ejemplo, a las universidades nacionales, a la salud pública, a la ciencia y la tecnología, a los discapacitados, para él es ser cuca, es ser peronista o es ser antiargentino. Una cosa muy loca, por eso digo del discurso psicotizante, ¿no? Y es por eso que nos quieren exterminar encima. ¿Nos quieren exterminar por qué? Porque defendemos a la patria, una cosa muy loca. Pero bueno, es parte del discurso de este tipo. Lo que evidentemente no entiende este psicópata es que resguardar estas políticas de Estado que constituyen, obviamente, a la soberanía nacional, es verdaderamente lo que nos hace argentinos y argentinas. Este tipo está en contra de nosotros, eso es lo más gracioso. Y lo más... increíble a su vez que esté sucediendo. Nadie quiere voltear a este psicópata o llevar adelante un golpe de Estado como dicen desde La Libertad Avanza y como ya saben que las derechas sí serían capaces de concretar porque ya lo hicieron muchísimas veces. Bueno, nosotros no es lo que queremos hacer. Simplemente lo que pretendemos es que deje de destruir todo como lo está haciendo. Por eso se le puso un límite en el Parlamento y también en la calle para que entienda que así no puede seguir y si se obstina en continuar de esta manera, evidentemente, tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, va a terminar dando un paso al costado.